La entrega, como obsequio, de una maquinita de ferrocarril en miniatura, elaborada enteramente de cristal, selló, en mayo del 2008, el compromiso de un convenio entre el gobierno michoacano y el ferrocarril Kansas City Southern de México para la construcción de una terminal multimodal ferroviaria en una parte de la isla de La Palma. El convenio había sido acordado desde mediados de 2007, pero fue ratificado en el 2008. Esta ratificación logró trascender un cerco de discreción que se había creado para no malograr una solución que estuvo dilatándose en los recovecos legislativos del Congreso Estatal por razones que fluctuaron entre una buena lógica, condicionamientos razonables, pretextos no tan claros y una lentitud intencionada. Sin embargo, y prácticamente casi 13 años después, aquel proyecto nunca logró concretarse, al menos hasta la fecha. La adquisición, renta, concesión, comodato o como quiera que pudiera llamarse la figura que se adoptara para facilitar el terreno de unas 104 hectáreas necesarias para desarrollar este proyecto, nunca pudo convertirse en realidad, a pesar de que el proyecto era considerado entonces como el más grande de Latinoamérica en su tipo y por su dimensión. La oposición entonces del Congreso michoacano para aprobar la desincorporación de las 440 hectáreas en la isla de La Palma, donde estaban incluidas las requeridas para asentar la proyectada terminal, significó un retraso increíble y costoso en el aprovechamiento del corredor ferroviario Lázaro Cárdenas Los Dos Laredos, uno en Tamaulipas y el otro en Texas. Una ruta enormemente valiosa comercialmente hablando, que quizás no se capitalizó en todo su potencial y puso en riesgo una de las más extraordinarias oportunidades de crecimiento del puerto y la economía local. Por aquellos años, en Texas le llamaban discretamente el China Plan a un proyecto comercial con Asia que dependía de este corredor ferroviario de Lázaro Cárdenas a Los Dos Laredos, aunque México y Lázaro Cárdenas concretamente ya contaban con su propio plan de negocios hacia México, que también dependía del citado corredor para mover carga a lo largo de la espina dorsal de México hasta Texas, Georgia, Atlanta, Missouri y otras localidades de la Unión Americana. Al hablar sobre las posibilidades de la ruta de comercio internacional entre Lázaro Cárdenas y Los Dos Laredos, el Kansas City Southern de México sostenía que las estimaciones de incrementar en un 200% los flujos de carga por esta ruta se quedaban cortas, pues si para el 2008 el puerto movía 500,000 contenedores, la vocación de este era para mover cerca de los 11 millones de contenedores, pero aclarando que tal incremento sería paulatino siempre y cuando se lograran aprovechar todas las oportunidades. Y por ahí, los interesados soltaron un dato poco conocido, que la carboeléctrica Plutarco Elías Calles, de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en la vecina bahía de Petacalco, Guerrero, podría eventualmente importar carbón del estado norteamericano de Utah a través del ferrocarril Kansas City Southern en Estados Unidos y su filial Kansas City Southern de México, pues en México. En el 2006, Texas apretó el paso en dirección de su principal interés, el corredor transpacífico hacia Lázaro Cárdenas, Estados Unidos. La Dirección de Mercadotecnia del puerto de San Antonio, Texas, por ejemplo, confirmó el interés de la región del sur de Texas en desarrollar negocios con el puerto michoacano, el ferrocarril Kansas City Southern, Hutchinson Ports Holding y las navieras que le dan servicio a Lázaro Cárdenas desde Asia. Entre los miembros de la delegación tejana que acudieron ese año a conocer el puerto de Lázaro Cárdenas estaban Blake Hastings, que era el presidente del Free Trade Alliance, Roger Creedy, el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Laredo, Tom Moore, de la Oficina de Desarrollo de Negocios del puerto de Corpus Christi,
Jorge Canavati, director de Mercadotecnia del puerto de San Antonio, así como representantes de CP Ships, del Kansas City Southern, Interpuerto San Luis Potosí, WW Roland Tracking, Berrenechea y compañía, Barnes y Company, Ray Link Internacional y otros directivos de los puertos de San Antonio y Corpus Christi. Al año siguiente, en el 2007, llegaron a Lázaro Cárdenas a bordo del lujoso Southern Belle, el tren ejecutivo que ofrece su recorrido únicamente a los clientes distinguidos de la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México, directivos de las firmas minoristas de Target, Walmart, Mave, LG y JCPenney, invitados de la Hutchinson Port Holding y por supuesto los anfitriones, los presidentes internacional y nacional del Kansas City Southern y del Kansas City Southern de México, Michael Haverty y José Sosaya, a quienes acompañó el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. Aunque el comunicado oficial del gobierno estatal señaló en aquel entonces solamente que el propósito del viaje fue dar a conocer la infraestructura del puerto de Lázaro Cárdenas y el servicio internacional entre México y Estados Unidos vía férrea, lo cierto es que este recorrido tuvo una mayor significación. Los fuertes y potenciales clientes buscaban ya vías alternas de acceso para sus importaciones de Asia y habrían encontrado justamente la utilidad del corredor transpacífico Lázaro Cárdenas Laredos. En noviembre del 2008, una nueva delegación tejana de negocios conformada por unos 40 empresarios estuvo en Lázaro Cárdenas para dar continuidad a una serie de acercamientos que se iniciaron desde 5 años atrás. Autoridades portuarias de Lázaro Cárdenas y funcionarios de San Antonio, Texas, se habían reunido aquí apenas en marzo de ese año para suscribir un memorándum de entendimiento que promovió desde entonces el desarrollo del corredor comercial entre estos dos puertos. El siguiente paso de los tejanos fue realizar el llamado Tour for Journalists on Trade en NAFTA, recorrido para periodistas especializados en el tema de comercio y del Tratado de Libre Comercio con América. Conviene recordar que en abril del 2008, funcionarios del puerto de San Antonio y representantes del Free Trade Alliance de esa misma ciudad, así como autoridades del puerto de Lázaro Cárdenas y directivos de la Hutchinson Port Holding, viajaron a China para desarrollar la logística del corredor hacia Lázaro Cárdenas San Antonio. La firma First Automobile Works, por sus siglas la FAW, siempre tuvo en mente construir un centro intermodal y de distribución de autopartes adyacente a las instalaciones del Kansas City Southern de México en este puerto para mover autopartes desde Lázaro Cárdenas. En el transcurso de esos años, el puerto de Lázaro Cárdenas firmó 2 tratados de cooperación, uno con el Interpuerto de San Luis Potosí y el otro con el Puerto Interior de Guanajuato, con los cuales tiene conexión directa vía multimodal, además de otro posterior con Puerta México en Toluca y el último con la Terminal Interior Logística Integral en Transportación, también en San Luis Potosí, entre otros miembros de la creciente red logística a lo largo de la ruta del Kansas City Southern de México, o mejor dicho, del multicitado corredor ferroviario. Por último, porque la lista de acciones a favor del corredor es larga, la firma norteamericana Gress Rus Imports inició exitosamente por ahí del 2008 un programa piloto que permitió el embarque de contenedores desde los puertos chinos de Ningbo, Shenzhen, Dalian y Yantain hasta el puerto de San Antonio, Texas, vía el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Esta empresa, la Gress Roots, dio a conocer que con este programa piloto aprovechaba con éxito el corredor hacia Lázaro Cárdenas San Antonio, donde ya se procesaba carga adicional para ser embarcada a través de este servicio intermodal que llevaría bienes de Asia a San Antonio vía el puerto de Lázaro Cárdenas. Por ello, no resultó nada extraño que Lázaro Cárdenas brillara entonces tan intensamente y hasta parece ser que gratis en la Exposición Universal Shanghái 2010. San Antonio, Texas, decidió llevar como estrella a ese foro justamente a la terminal marítima michoacana, porque se encontraba especialmente interesado
en promover en ese foro mundial de 6 meses el corredor ferroviario de China Lázaro Cárdenas San Antonio. Todo el mundo dentro del comercio hacia América y de la logística internacional sabía que San Antonio, Texas, perseguía un ambicioso plan comercial desde hacía unos 4 años, cuando la ciudad tejana encontró que podía convertirse en el punto de distribución de bienes chinos para las tiendas norteamericanas. El puerto de Lázaro Cárdenas, por tanto, estuvo presente en el US Pavilion dentro de la Expo Shanghái 2010, digamos que el más alto foro de promoción internacional al que alguna vez aspiró a acudir. Y estuvo ahí, como se dijo al principio, por el derecho que le reditó su envidiable ubicación geográfica estratégica. Bueno, sí, pero a todo esto, ¿qué pasaba con la terminal intermodal ferroviaria en la isla de La Palma? Porque era el factor esencial en todo este plan logístico. Se podía concluir fácilmente que la superficie para la construcción de esta terminal era verdaderamente estratégica y la terminal en sí sería, en efecto, una muy valiosa oportunidad para el desarrollo de una infraestructura económico-logística que se complementaría idealmente con el comercio internacional y nacional que se desprendía del inusitado crecimiento de la actividad portuaria de Lázaro Cárdenas y su corredor ferroviario a la frontera norte. Está por demás señalar que los beneficios casi inmediatos serían para la zona del entorno y de Michoacán. Pero a pesar de este convencimiento y de los claros ejemplos que ofrecía el comercio internacional, en la práctica no se dio un solo paso concreto para desincorporar esas 440 hectáreas en la isla de La Palma, 104 de las cuales deseaba el ferrocarril Kansas City Southern de México para completar las 184 que contemplaba su proyecto, porque ya contaba con 80 hectáreas, por cierto. El resto de las hectáreas de la superficie desincorporada estarían disponibles para otras empresas dispuestas a invertir de inmediato en ese lugar. Lo cierto es que en este tema el tiempo sí importaba y mucho. Los legisladores profundizados en el tema sabían muy bien que de continuar la tendencia de incremento en el movimiento de carga portuaria, más pronto que tarde habría un cuello de botella para la carga ferroviaria si el Kansas City no ampliaba su capacidad operativa en La Palma. La isla de La Palma ya formaba parte, aunque de hecho no existía nada ahí, de las ventajas competitivas del puerto michoacano, porque aún se encuentra, aún hoy a la fecha, dentro de la visión del mundo de los negocios marítimo-portuarios. Así que el tiempo para desincorporar tales hectáreas en La Palma era clave, porque Lázaro Cárdenas no era el único punto de elección, pues el mercado contemplaba otras opciones y podía determinar en un momento dado cambiar su interés en dirección de más infraestructuras similares. Allí estaba, por ejemplo, Manzanillo y Ensenada, e incluso un proyecto portuario de Punta Colonet en Baja California, en tanto que el Canal de Panamá, el competidor más poderoso para los puertos del Pacífico mexicano, acababa de finiquitar acuerdos para iniciar su ampliación. Con todo este entorno de oportunidades, el Congreso michoacano sorprendentemente no desincorporó las hectáreas necesarias para desarrollar el proyecto del Kansas City Southern de México en la isla de La Palma, sino hasta unos años después, pero en condiciones que ya habían hecho temer a la empresa ferroviaria que no habría total certeza jurídica para desarrollar ningún proyecto en la isla. Una vez desincorporadas las 440 hectáreas unos años después, estas entraron en una controversia ejidal que terminó por sepultar hasta la fecha cualquier plan para aprovechar la superficie de la isla de La Palma. La zona económica especial había abierto una nueva esperanza en este sentido y en este lugar, pero como sabemos, también fue una oportunidad malograda.